China es actualmente la segunda economía más importante del planeta, pero además es también el país con más población del mundo y aquel que ha sufrido la mayor expansión económica de la historia moderna. En este vídeo os vamos a explicar cómo China ha pasado de ser la séptima economía mundial tan solo hace 30 años a ser actualmente la segunda economía mundial y cómo se va a convertir en la superpotencia mundial del siglo XXI. Para hacernos una idea, hace no tantos años, en 1980, tanto China como India eran potencias económicas más que, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Y cómo es esto posible? En aquel entonces, la revolución industrial estaba en marcha y tanto Inglaterra, Francia, Alemania o Estados Unidos ya eran naciones increíblemente ricas debido a la industria y el comercio. China en aquellos momentos era todavía un país básicamente agrícola y todas estas naciones industriales tenían mucha mejor tecnología que el país asiático, pero China tenía más de 450 millones de habitantes por aquel entonces, lo que constituía alrededor del 40% de la población mundial. Además, al tener tantísima tierra agrícola y muchos océanos para la pesca, pudo mantener su desarrollo económico en base a la venta de estas materias primas y competir con naciones mucho más avanzadas tecnológicamente e industrialmente que ella. La mano de obra barata que China tenía y sigue teniendo fue un punto clave del desarrollo económico del país y consiguió no quedarse atrás en el desarrollo industrial. Por lo general, se sabe muy poco de la historia de China más allá de algunas películas y algún detalle concreto, pero China, quitando lo que comentamos de la era industrial, siempre ha sido un país con tecnologías muy avanzadas. Por ejemplo, al mismo tiempo que en Europa teníamos el Imperio Romano, en China tenían la dinastía Han, momento en el que muchos de los mejores inventos y desarrollos tecnológicos tuvieron lugar. La gran diferencia entre el desarrollo tecnológico en China y en otros lugares como Europa ha sido muchas veces que esos avances no se han visto olvidados en la historia y han podido pasar de generación en generación sin verse perdidos entre una dinastía y otra. En Europa, por ejemplo, en la transición del Imperio Romano a la conquista árabe, muchas de las tecnologías que se usaban dejaron de hacerlo o simplemente se perdieron por motivos culturales. En aquellos momentos en China ya tenían instrumentos tecnológicos avanzados tanto para la construcción como para la metalurgia o incluso instrumental médico para llevar a cabo operaciones. Pese a que las dinastías chinas fueron sucediéndose a lo largo del tiempo, todas estas tecnologías fueron pasando de una a otra y existe un hilo conductor desde las primeras dinastías hasta los ciudadanos chinos de hoy en día. En este momento en el que la dinastía Han coincidía con el Imperio Romano, China era sin ninguna duda la economía más poderosa del mundo, y es que una de las causas de que China haya sobrevivido como esa potencia económica durante tanto tiempo ha sido la relativa estabilidad del país. Si echamos la vista atrás, Europa siempre ha sido un lugar con infinitas batallas entre países, y es que si unimos la poca tierra disponible en Europa con multitud de pequeñas naciones luchando por el control de ella, el resultado no es otro que constantes conflictos bélicos entre unas y otras. En el caso de China, esto no es así, ya que la enorme cantidad de tierra disponible, así como de recursos, hicieron que China no tuviera constantes batallas y conflictos con sus países vecinos, siendo un lugar más pacífico y estable que el resto. Un ejemplo clásico es la invención de la pólvora, y es que China fue el primer país que inventó la pólvora, pero en vez de utilizarla como un arma de guerra, lo primero que hizo fue utilizarla para hacer fuegos artificiales. Probablemente en Europa esto no hubiera sido así, y lo primero que se hubiera pensado en aquella época era que es un invento genial como arma de guerra. Esto también nos dice el tipo de ambiente que se respiraba en la China de aquel momento, en la que la relativa paz y tranquilidad permitía dejar de lado los conflictos. La estabilidad siempre ha sido un pilar básico para el desarrollo económico, y en el caso de China, la estabilidad de las rutas comerciales a lo largo de todo el país llevó al desarrollo de la nación más rica de todo el planeta. Pero en el 1900, China comenzó a perder ese trono, y es que los Estados Unidos de América se habían convertido en un país industrial tan poderoso que incluso la producción de materias primas agrícolas a bajo coste de China ya no podía competir con la tecnología estadounidense.
Además, China había perdido esa estabilidad característica y en menos de 50 años vio cómo aquel poder se perdía a pasos agigantados. Como hemos visto, China había basado su desarrollo en algo muy básico: recursos humanos baratos, gran disponibilidad de tierras de cultivo y trabajo duro. Al contrario que otras naciones como Inglaterra, Reino Unido u Holanda, que basaban su desarrollo en el comercio marítimo y en las colonias, China había mantenido un estatus relativamente cerrado, simple y estable, siendo el mayor país del mundo con la economía más potente. Pero esto comenzó a cambiar a principios del siglo XX. ¿Y por qué? Pues porque países como Estados Unidos, Japón o continentes como Europa empezaron a hacerse cada vez más fuertes debido a la industria moderna. China, con ese modelo tan básico y efectivo, ya no podía hacer frente a esta ola de industrialización. En el momento en el que la gran parte de las economías comenzaba a basarse en el origen industrial, la base del trabajo duro y la mano de obra abundante y barata ya no era suficiente para mantener la economía como hasta entonces. Pero este cambio no fue para nada ignorado en China, sino que los líderes del país vieron en la industrialización una oportunidad no solo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, sino también para fortalecer su ejército y poder construir desde tanques, aviones y barcos para poder defenderse mejor. Esto vino por un episodio en concreto, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón, un país con menos población y menos recursos que China, invadió el país, en concreto la ciudad de Ningyan, en uno de los más horribles episodios de toda la Segunda Guerra Mundial. Esto fue posible únicamente por los avances tecnológicos que tenía Japón y de los que China carecía, por lo que en 1949, cuando Mao Zedong llegó al poder y estableció la República Popular de China, este deseo de progreso e industrialización estaba destinado a ocurrir. El objetivo de Mao Zedong era convertir a China en una nación socialista pero industrial, y para ello lo primero que hizo fue comenzar a reparar todas aquellas infraestructuras que habían sido destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que había hecho a China ser la gran potencia mundial hasta el siglo XX, la producción agrícola, comenzó a resentirse, ya que con la Segunda Guerra Mundial muchos trabajadores de los campos chinos tuvieron que abandonar sus explotaciones para acudir a la guerra, con lo que ese gran pilar del país también comenzó poco a poco a sufrir y desmoronarse. Por si fuera poco, las ayudas a la reconstrucción, principalmente por parte de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, como el Plan Marshall, tampoco llegaron a China. Este plan consistía en ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción provocada por la guerra, dándoles recursos y dinero a cambio de frenar el avance de la influencia de la URSS en esos países. Esta ayuda no pudo llegar a China debido a que era un país comunista, y esto para Estados Unidos era más que un problema, con lo que China en aquel momento estaba prácticamente sola en el mundo. La reconstrucción de China llevó alrededor de unos 3 años hasta que el gobierno comunista de Mao Zedong desarrolló el primero de sus planes económicos. Estos planes solían desarrollarse para un periodo de unos 5 años en adelante, con unas directrices bastante claras y específicas. Para este gobierno comunista de China, el estilo de desarrollo económico no era otro que el seguido por la Unión Soviética anteriormente, y este era un modelo basado en que toda la producción, así como las importaciones o exportaciones, estuvieran dirigidos desde una autoridad central y desde el gobierno. China se centró en la construcción de la industria pesada para realzar su economía y la construcción de fábricas. En aquel momento, la Unión Soviética ayudó a China en el desarrollo y la construcción de esta infraestructura, ya que eran amigos y aliados como los dos polos comunistas más importantes del mundo de la época. Al mismo tiempo que China comenzaba su propia industrialización, se llevó a cabo un plan de nacionalización de las fábricas existentes y que eran de titularidad privada. Y es que el Partido Comunista quería tener el control absoluto de toda la producción de China, con lo que se expropió a todos los dueños de fábricas y de empresas privadas del país. Para hacernos una idea, en el año 1956, tan solo 7 años después de la llegada de Mao Zedong al poder, ya no existían empresas privadas en China, estando absolutamente todas las empresas en manos del Partido Comunista de Mao.
Esta transformación industrial comenzó a devolver la prosperidad a China, y es que desde el primer momento esta industria pesada fue percibida como casi la única salvación. Esto tampoco era algo muy difícil, ya que el nivel previo industrial de China era muy bajo, pero por contra, el pilar económico del país, la agricultura, siguió quedándose atrás. Y es que esta nueva industrialización no llegó al campo y a las materias primas agrícolas, existiendo cada vez más y más trabajadores en las fábricas y en las ciudades y menos en el campo, por lo que los problemas de abastecimiento de comida eran cada vez peores. Esta gran diferencia entre el mundo industrial y el mundo agrícola en China, con cada vez mayores problemas para que ambos conviviesen, llevó al Partido Comunista a plantearse su modelo económico general y a pensar que quizás ese modelo soviético centralizado, en el que todas las decisiones se tomaban desde el propio partido, no era quizás el mejor modelo para China. Esto no quiere decir que China estuviese abandonando el comunismo, ni mucho menos, pero que esa organización tan centralizada quizás no era lo más eficiente. La idea general fue llevar la toma de decisiones más abajo en la escala y en vez de que se tomasen directamente desde el partido, que fueran las propias provincias industriales del país, más pegadas al terreno, quienes dirigiesen la producción. Así las provincias que tuvieran mucha industria podían dedicarse al desarrollo y la gestión de esta nueva industria, y aquellas provincias del país más agrícolas podrían especializarse en la producción de estas materias primas. A este nuevo modelo de organización se le llamó el Gran Salto Adelante, que fue de 1958 a 1961, y el objetivo era revolucionar por completo la estructura económica de China. Pero ¿cómo iba a darse este gran salto en industrias tan diferentes como la agrícola, la industrial o incluso la militar? Podríamos pensar que de la forma que conocemos hoy en día, que es abriendo nuevos mercados, estableciendo tratados comerciales o desarrollando nueva tecnología. Pero no, el gran salto adelante de China no consistía más que en trabajar más por menos. Posiblemente esto nos pueda sonar raro, ya que solamente el hecho de trabajar más no tiene por qué significar un desarrollo económico para un país que quería volver a ser el líder mundial. Además, la idea que obsesionaba a los líderes del Partido Comunista era que cualquier persona que sobresaliese de la media, ya fuese por ser más inteligente o trabajador que el resto, era tratada como un enemigo del pueblo, ya que dentro de la concepción comunista no podían existir personas mejores que otras y se las castigaba enérgicamente. Así que esta idea de simplemente trabajar más tenía graves conflictos con la ideología comunista del partido y hubo mucha batalla entre los dirigentes del gobierno chino. A su vez, Mao Zedong trató de establecer un programa para industrializar las labores agrícolas y poder ser más productivos, pero este programa fue un fracaso, y es que las industrias que fabricaban la maquinaria eran pequeñas y malas, y las materias primas como el hierro o el acero eran de bajísima calidad, con lo que no se solucionó el problema de base. En esta época, China contaba con una industria prominente en algunos aspectos, pero a la vez el mundo agrícola sufría de escasez. Había terribles condiciones de vida y la presión por parte del gobierno de ser más productivos sin herramientas para ello. El conflicto de ideologías, una terrible planificación económica y las cada vez peores condiciones en el campo para producir comida a gran escala llevaron al punto de que la gran mayoría de la población china sufrió enormemente en estos años. La agricultura no era suficiente ni para alimentar al propio país. La apuesta por la industria pesada no era para nada una apuesta segura, y mucho menos con una planificación tan centralizada y con tan pocos incentivos para la productividad como entonces. Y por aquel momento, Estados Unidos ya era líder mundial basado en una estructura económica completamente diferente. Pero probablemente la pieza clave del desarrollo de China, tal y como lo conocemos en las últimas décadas, es Deng Xiaoping, el sucesor de Mao Zedong en el Partido Comunista y quien abrió la transición desde una economía socialista muy cerrada y planificada centralizadamente a la economía mixta entre comunismo y libre mercado que vemos hoy en día. Sin embargo, Xiaoping, lejos de ser un visionario, era un miembro destacado del Partido Comunista y firme creyente de las ideas del comunismo clásico, pero supo interpretar esas ideas de una forma un poco diferente que sus predecesores.
El gran cambio en esta época fue el paso no solo a que la producción fuese dirigida a un nivel más local, sino que aquellos trabajadores que más productivos eran fuesen recompensados y no castigados por ello. Este pequeño cambio no es más que una apertura a los incentivos individuales de las personas, cosa que hasta entonces el Partido Comunista había estado totalmente en contra. Además de premiar a los mejores trabajadores, la responsabilidad última de la producción de cada fábrica estaba ligada a un gestor local puesto por el partido, con lo que la producción de cada fábrica estaba estrechamente controlada e incentivada. Este cambio de paradigma supuso una revolución en el sector industrial en China en tan solo 2 años, que creció a ritmos de más del 30%. Entre los años 1977 y 1979, China vivió la explosión definitiva de su economía. Hasta este momento, China siempre había basado su desarrollo económico en ser una nación que autoproducía todos sus bienes y servicios, pero Deng Xiaoping comenzó a abrir las puertas de China al comercio internacional, y es que los beneficios de este comercio internacional, según el gobierno, eran mayores que los costes que iban a poder sufrir en términos económicos o ideológicos. En este momento, China ya se había convertido en un país muy bueno en la producción industrial, y la infraestructura para el transporte también era buena para poder entrar en las redes comerciales internacionales. Pero ¿cuál era la diferencia clave de China respecto a otros países? La enorme mano de obra barata. China sabía que no iba a poder competir en altísima tecnología, pero sí sabía que podría fabricar productos industriales a un coste mucho menor que la gran mayoría de los países y convertirse así en la fábrica del mundo moderno. Pero aquí también se dio un episodio muy curioso, y es que el comercio internacional solo estaba permitido en unas pocas zonas del país, llamadas zonas económicas especiales, como Shenzhen o Shanghái. En estas zonas económicas especiales, primero se permitió el comercio internacional por barco, pero después la política se fue abriendo más y más hasta poder crear empresas privadas o incluso comprar inmuebles o importar bienes. Con lo que estas zonas económicas especiales rápidamente se convirtieron en ciudades totalmente similares a cualquier otra ciudad de Occidente, y por supuesto la gente en estas zonas se hizo muy rica. ¿Dónde está el problema de esto? Pues en el hecho de que la mayor parte de las personas que se hicieron ricas en estas zonas económicas especiales eran personas muy próximas al Partido Comunista, el mismo que siempre había estado en contra de la riqueza individual. Además, las zonas rurales cada vez eran más pobres debido a los enormes atrasos en la industrialización de la agricultura. Hoy es cierto que el desarrollo económico de China, gracias a estas zonas económicas especiales, también ha supuesto un progreso en el resto de las zonas rurales del país. Pero es cierto también que el peso de la agricultura cada vez ha sido menor en el PIB de China, lo que ha supuesto una enorme polarización entre las ciudades y el resto del país. La diferente velocidad en el desarrollo de China que hemos visto entre las ciudades libres económicamente y el resto del país no ha hecho que la pobreza desaparezca, y es que en este desarrollo siempre hay algunos que se hacen ricos primero. Es cierto también que la pobreza ha bajado mucho, pero aquellos mejor situados en la jerarquía del Partido Comunista han visto cómo su calidad de vida ha mejorado enormemente en unos pocos años, y no los trabajadores más productivos o los más innovadores. Hoy por hoy, China continúa abriéndose al mundo y ahora mismo tiene infinitas empresas privadas, mercados de capitales relativamente abiertos y permite la inversión extranjera. Pero es cierto que aún hoy en día el Partido Comunista ejerce un control casi total sobre la economía del país, y es que el gobierno sigue pudiendo decidir quién sí y quién no puede hacer negocios en el país, quién triunfa y quién no lo hace. Con más de 1.400 millones de consumidores, una clase media de más de 600 millones de personas, un poder adquisitivo que no para de crecer, una estructura productiva tan amplia como desconocida y una economía que parece capaz de resistir incluso el envite del coronavirus, el apetito de los inversores internacionales por los activos chinos es cada vez mayor. Y no se trata solo de los inversores, los propios gigantes internacionales de la industria quieren también sacar tajada de un mercado tan gigantesco.
El mismísimo Ray Dalio, fundador y presidente de Bridgewater Associates, el mayor hedge fund del mundo, declaró en una reciente entrevista que los mercados chinos serán pronto duros rivales para Nueva York y Londres en la lucha por el primer puesto entre los centros financieros mundiales. China ya tiene el segundo mercado de capitales más grande del mundo y creo que competirá por tener el primer centro financiero mundial. A lo largo de la historia, los países comerciales más grandes evolucionaron hasta tener el centro financiero global y la moneda de reserva global, comentó Ray Dalio. El gobierno chino quiere seguir abriendo el país en el tejido financiero mundial. Lo quiere hacer para incrementar su acceso a los capitales mundiales, atraer más inversores, así como fortalecer sus empresas, su divisa y su posición competitiva. Pues bien, eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno chino. Abrir sus compuertas y facilitar el acceso de los inversores y los grandes grupos financieros internacionales. En los últimos años, China ha desarrollado una sofisticada economía de alta tecnología que es la envidia de muchos en el mundo occidental. Una parte fundamental de ello ha sido el impulso masivo de las infraestructuras. China posee más ferrocarriles de alta velocidad que el resto del mundo junto, y cuenta con los mayores y más concurridos puertos y almacenes de contenedores del planeta. A pesar de la pandemia del coronavirus o el enfrentamiento político con los Estados Unidos, los inversores extranjeros compraron durante el año pasado en los mercados de China bonos y acciones por valor de más de 150.000 millones de dólares, lo que supone un nuevo máximo histórico. Durante la pandemia, China ha logrado controlar la propagación del virus, ya que tiene una capacidad para restringir con firmeza las libertades de las personas y en consecuencia proteger la economía. Su gobierno tiene herramientas que superan a la mayoría de las democracias occidentales, lo que le permite actuar con rapidez y aplicar bien las medidas. Y han aprovechado ambas cosas durante el año 2020 para salir más fortalecidos que nunca del COVID. Aún así, es difícil saber dónde estará China en unos años, y es que aún hoy en día ese control central produce algunos temores para muchos inversores extranjeros. Esto no quiere decir que China no tenga el potencial para convertirse en la mayor potencia económica de este siglo, y es que mirando un poco en la historia, vemos que realmente China ha sido el líder mundial en la mayor parte de la historia, con solamente el siglo XX apartada de los primeros puestos. No sabemos exactamente qué ocurrirá, pero lo que sí es probable es que el crecimiento de China vaya siendo menor durante las próximas décadas, al menos rebajando un poco el ritmo de crecimiento que ha sido bestial en los últimos años. Como ejemplo tenemos a Japón, que durante el siglo XX se convirtió en una superpotencia mundial, siendo asimismo la fábrica del mundo y que poco a poco ha ido transaccionándolo hacia una economía mucho más estable y de bajo crecimiento. La pregunta es, ¿se convertirá China en el centro económico y financiero del mundo en unos años? ¿Miraremos a Shanghái o Shenzhen tanto como miramos ahora a Wall Street? Las estimaciones, eso nos...